Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevista en el que Nueva Alcarria está intentando acercar a todos vosotros, a vuestros hogares, a los diferentes partidos políticos que se van a presentar a las elecciones europeas que se van a celebrar ya el próximo día 9 de junio. En este caso, tenemos con nosotros en los estudios de Nueva Alcarria a la coordinadora provincial de Podemos y que también es concejala en el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. Hablo de Asun Mateos. ¿Qué tal, Asun? Hola, encantada. Como ya hemos dicho, lo hemos hablado antes, te puedo tutear, ¿verdad? Por Hemos supuesto. hecho un pacto, o sea Sí, que nunca te lo mejor agradezco. Por dicho. cercanía de edad, te lo agradezco. Perfecto. Pues si te parece, vamos un poco al lío con la entrevista. Estas elecciones europeas se presentan en un contexto internacional un poco convulso y con Mm. muchos problemas por ahí. ¿Qué crees que es lo que se juega Europa en estas elecciones? Yo creo que desde Podemos tenemos bastante claro que estas elecciones europeas son quizás las más importantes de las últimas décadas. Nos jugamos el seguir en una Europa de guerra o el apostar por una Europa de paz. Y apostar por una Europa de paz también es luchar contra la emergencia climática, luchar contra la desigualdad y luchar contra el machismo. Supone no volver hacia esa etapa de la Europa basada en el austericidio, en los recortes o en las privatizaciones. Y necesitamos una Europa social y feminista y una Europa que tenga voz propia y que no sea cómplice ni del genocidio ni de las guerras. Y para ello es evidente que solamente hay una fórmula, que es avanzar en derechos. Y avanzar en derechos supone que no nos podemos resignar a aquellos que nos han dicho que durante esta legislatura, desde Podemos hemos llegado demasiado lejos dentro del gobierno de coalición de la nación, o ese sentimiento que se ha generado dentro de la izquierda, que es el de izquierdita, izquierdita, que me quede como estoy, sino porque eso al final lo que genera es que el miedo se vuelva la emoción central de la izquierda, y eso es justo lo que no necesitamos, porque con el miedo no cambiamos absolutamente nada y necesitamos esperanza y necesitamos un partido de izquierdas valiente y transformador que diga las cosas como son en Europa, y ese partido es Podemos. Además, aunque parece que son elecciones europeas y que nos pillan un poco lejos, Castilla-La Mancha y Guadalajara están relacionadas con muchas normativas a nivel europeo, como puede ser los trasvases, la energía nuclear, todo el tema de la despoblación. ¿Crees que la gente es consciente de la importancia que tienen unas elecciones europeas o no lo es del todo? Yo creo que hasta hace tiempo la gente, bueno, la ciudadanía española, pero también la ciudadanía de otros Estados miembros, no era plenamente consciente de todo lo que suponía las directivas o las políticas que llevan a cabo Europa. Pero creo que ese sentimiento ha cambiado debido a todos los eventos y sucesos que hemos vivido durante esta legislatura europea, como puede ser, por ejemplo, la pandemia de la COVID-19 y las consecuencias que eso ha tenido, la invasión de Ucrania por parte de Rusia o el genocidio, la ocupación y el apartheid que se está viviendo ahora en Palestina por parte de Israel. Y creo que un ejemplo clave, aunque luego podemos hablar quizás de lo que ocurre más en Castilla-La Mancha y en Guadalajara, es la situación que ha habido con la economía, porque la invasión de Ucrania generó una inflación excesiva, una crisis inflacionaria que provocó un incremento de los precios, de las materias públicas y de los suministros de energía. Y esto creo que demuestra que el neoliberalismo como sistema es un sistema completamente agotado y que necesitamos otro modelo económico. Y ese modelo económico es lo que en Podemos hemos llamado la economía de paz, que pasa por economías verdes y reindustrialización de la economía, soberanía sobre nuestros recursos o la consolidación del pilar social, que hablar de un pilar social dentro de la economía es hablar de más servicios públicos, la protección de políticas de empleo y la protección de los derechos laborales. Entonces, creo que esas cuestiones son las que están encima de la mesa y que han hecho que la ciudadanía se dé cuenta de cuán importante es Europa. De cara a la próxima legislatura, ¿cuáles creas que van a ser los principales retos a los que va a hacer frente Europa? Evidentemente, el fundamental es la paz, porque sin paz no podemos tener un proyecto de vida digno ni de calidad, ni nosotras ni todas las generaciones que nos van a preceder. Y nosotras hemos sido muy claras desde el principio. Es necesario un alto el fuego en Ucrania y es necesario implantar medidas contra el genocidio y el apartheid que sufre Palestina, como la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel, el embargo de armas o sanciones económicas concretas. Pero creo que hay un problema fundamental
fundamental que la sociedad lleva reivindicando mucho tiempo en España, que es el problema de la vivienda. La vivienda tenemos muy claro que es para vivir y no para especular, y es un problema que afecta a todas las poblaciones y a todos los territorios. Y en ese sentido tenemos que ser claras y tenemos que poner propuestas encima de la mesa, propuestas como evitar la especulación de los fondos buitre con un mecanismo de control de fijación de precios para que los precios del alquiler no superen más del 30% de los ingresos de un hogar. También instaurando un fondo de responsabilidad social en Europa para todos aquellos propietarios de viviendas que hayan visto cómo sus hipotecas se han incrementado en 200, 300, 400 euros por la subida de los tipos de interés variables de parte del Banco Central Europeo. Y también la creación de un parque social de vivienda pública asequible que llegue a la ciudadanía más joven y a los colectivos sociales más vulnerables. Hablando de la campaña electoral, llevamos ya una semanita, os queda otra por delante. Sí. ¿Cómo la estáis viviendo? ¿Está siendo dura? ¿Cómo está siendo? Está siendo ilusionante, sobre todo después del año que hemos vivido dentro de Podemos, en el que creo que hemos demostrado que tenemos muy claro que nosotras estamos aquí para luchar, para vencer, para caernos, aunque a veces nos tiran, y otras veces para levantarnos. Creo que afrontamos estas elecciones europeas en ese sentido, en el sentido de lucha por un lado contra el bipartidismo y por otro lado en lucha contra el auge de la extrema derecha. Bipartidismo que aquí en España parece que son distintas caras de una moneda, pero que en Europa pactan el 70% de las veces votan exactamente lo mismo. O el auge de la extrema derecha que cada vez pone más en peligro los derechos y las libertades de un mayor número de colectivos. Hablabas de que os presentéis con mucha ilusión, es verdad que parece que Podemos se presenta con fuerza a estos comicios. ¿Creéis que podéis sacar un buen resultado? Yo creo que sí, sin duda. Las calles y la militancia ha respondido con muchísimo entusiasmo, con muchísima esperanza y tenemos claro cuál es nuestro objetivo, que es cambiar esa Europa, es obligar al Partido Socialista a que crea y que haya un bloque progresista en Europa, porque si no lo hacemos, el Partido Socialista tiene esa tendencia o bien de aliarse con la izquierda descafeinada que tiene dentro del gobierno o de pactar con la derecha o con la extrema derecha. Un ejemplo muy claro es que el actual exdirector de Frontex, que para quien no lo sepa es como el organismo que controla las fronteras de la Unión Europea, se presenta a día de hoy las listas de la ultraderecha francesa. Y ese exdirector de Frontex está ahora mismo investigado por ser desleal a la Unión Europea y por ir en contra de los protocolos comunitarios. Y todo esto ocurre cuando en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea gobierna o lidera, hay un pacto entre el bipartidismo, entre el PP y entre el PSOE. Es decir, que la extrema derecha no ha entrado a gobernar en Europa. Por lo tanto, si esto ocurre ahora mismo con el beneplácito de PP y de PSOE, ¿qué puede llegar a ocurrir si realmente la extrema derecha tiene capacidad y poder suficiente para entrar a gobernar dentro de nuestras instituciones? Entonces, tenemos muy claro que ese es nuestro objetivo, transformar Europa y pararle los pies a la extrema derecha. Ya me has contestado a la siguiente pregunta Bueno. que te iba a hacer. Te iba a decir, vamos al lío, a lo importante. Sí. ¿Por qué la gente tiene que votar a Podemos el próximo día 9? Bueno, yo creo que un poco por lo que veníamos diciendo de que nos han dicho que hemos llegado demasiado lejos, que nos han dicho que, o vemos que el miedo es esa emoción central dentro de la izquierda, nos han dicho muchísimas veces que no se puede, cuando nosotras durante estos últimos 10 años hemos demostrado que cuando se quiere, se puede y que por lo tanto pues, necesitamos una Europa muchísimo más social, que no dé la espalda a los más vulnerables, una Europa que esté centrada o que haga frente a la lucha climática o una Europa feminista que luche por más derechos frente al odio de las derechas. Todas estas cuestiones además son imposibles, y lo vuelvo a repetir porque creo que es fundamental, sin una Europa de paz. Si somos cómplices de los genocidios y de las guerras, no podemos impulsar más políticas públicas, porque eso implica que para poder financiar la guerra hay que disparar el gasto militar. Y disparar el gasto militar, esto es una cuestión de números, implica reducir las partidas en otras cuestiones como pueden ser servicios sociales, educación, políticas feministas. Entonces, al final, todo se basa en la paz. Una última duda. ¿Está siendo más complicado movilizar a afiliados del partido
que en otras elecciones en las que a lo mejor se involucran más o está respondiendo a la gente? No, la gente estaba respondiendo. La verdad es que teníamos esa duda porque veníamos de un año muy, muy cansado de elecciones. Que además, como está habiendo muchas Claro, elecciones, claro, entonces teníamos un poco ese miedo quizás de decir, bueno, venimos de unas elecciones locales, autonómicas, también nos convocan unas nacionales, nada más salir. Pero la gente lo ha tomado con muchísima ilusión, con muchísima gana y además lo estamos haciendo desde una perspectiva que siempre nos ha caracterizado, que es de abajo arriba. Es decir, la militancia está llenando los pueblos, haciendo actos, carteles, las redes sociales. Entonces, la verdad es que yo estoy muy orgullosa de toda la movilización que hemos conseguido dentro de Podemos. pues Asun, muchísimas gracias por venir este ratito a Navalcarnero. Espero que hayas estado a gusto. Muchísimas gracias, sí, por supuesto. O sea, el tuteo ha sido maravilloso. Y nada, ánimo para la última semanita que os Muchísimas queda gracias. de campaña electoral, ¿vale? Gracias. Y nada, vosotros, pues a todos ustedes, a vosotros no os tuteo, a todos ustedes, espero que les haya gustado la entrevista. Ya saben, aquí en nuestro canal de YouTube tienen un montón de entrevistas a diferentes candidatos y a diferentes partidos políticos de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Nos vemos pronto.